Nunca supe lo que era el verdadero miedo, hasta que vi algo que no debería existir. Conduzco camiones desde hace más de 15 años y la carretera es mi segunda casa. He visto accidentes brutales, tormentas que parecen arrancar el cielo y criaturas al borde del asfalto en plena madrugada. Pero nada me preparó para aquella noche en que la niebla me devolvió la mirada. No hablo de visiones vagas ni de sombras pasajeras. Hablo de algo que se quedó ahí, inmóvil, en el centro de la carretera. Sus ojos estaban vacíos, pero me seguían. Frené con fuerza, el camión se deslizó varios metros y por poco no me estrello. Cuando bajé para ayudar, no había nadie. Solo un charco de agua turbia y marcas de pies descalzos que desaparecían en la nada. Intenté seguir, pero desde aquel momento algo cambió en la cabina. El aire se volvió más denso, el espejo retrovisor comenzó a empañarse por dentro, y una voz empezó a murmurar mi nombre, con una cadencia lenta, como si disfrutara cada sílaba. Carlos, Carlos, como un eco salido del fondo de la tierra. Intenté ignorarlo, pero cada curva era una trampa, cada sombra una amenaza. Había algo, o alguien conmigo en ese camión. Una presencia que no pedía ayuda, pedía compañía eterna. Desde entonces, cada vez que paso por esa ruta, siento que ella aún me espera. Y cada noche, cuando cierro los ojos en alguna estación, rezo por no verla de nuevo. Porque cuando lo sobrenatural te toca una vez, ya nunca estás solo, ni en la carretera, ni en tus sueños, ni en tu silencio. Y si escuchas tu nombre en el ruido del motor, tal vez ya sea demasiado tarde. Esta no es una historia cualquiera. Es un eco que viene desde las profundidades de la carretera. Una advertencia disfrazada de relato. Hoy te contaré 3 casos verídicos enviados por conductores que no buscan fama ni atención. Solo liberar el peso de lo que vieron. Y lo que vieron te perseguirá. Cada relato tiene algo en común. Ocurre en la oscuridad, donde los faros apenas iluminan unos metros y el miedo toma asiento en la cabina, justo a tu lado. Historias que cruzan el límite entre lo posible y lo maldito, donde no sabes si sigues conduciendo o ya entraste en otro mundo. Antes de que empecemos, quiero pedirte algo. ¿Desde qué país y ciudad estás escuchando estas historias? Déjalo en los comentarios. Tu mensaje no solo me acompaña, nos conecta en esta oscuridad compartida. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Aquí solo contamos relatos que dejan huella, auténticos, sombríos, a veces peligrosamente reales. Activa la campana porque lo que vas a escuchar no te dejará dormir tranquilo esta noche. Ahora toma aire, apaga las luces y escucha con atención. Porque estas son las 3 historias de conductores de camiones, y una de ellas podría estar más cerca de lo que imaginas. Relato 1. El camino que no existe en los mapas. Siempre me gustó conducir de noche. Hay algo en el silencio de la madrugada que me da paz. Menos tráfico, menos ruido, solo yo, el motor y la ruta interminable. Esa noche tenía que llevar una carga ligera desde Salta hasta Corrientes, nada especial. Pero cometí un error. Tomé un atajo que un colega me había recomendado. Me dijo que era más directo, aunque no salía en los mapas. Es una vieja ruta provincial, casi nadie la usa, me dijo. Pero mientras avanzaba por ese camino olvidado, empecé a notar que la oscuridad era más espesa de lo normal. Las señales eran antiguas, oxidadas y casi ilegibles. El asfalto estaba agrietado y los árboles formaban un túnel cerrado por encima del camión. El GPS no reconocía la ruta, ni siquiera mostraba el trazado. Aún así, decidí seguir. Algo me decía que no debía, pero ya había avanzado demasiado como para volver. A los pocos kilómetros, perdí completamente la señal del teléfono. Intenté buscar estaciones en la radio, pero solo había un zumbido constante, como si algo estuviera interfiriendo. El aire se sentía espeso, cargado.
como si la propia noche estuviera conteniéndome la respiración. Al llegar a una curva cerrada, vi algo al costado del camino, una casa de madera medio hundida entre los árboles, iluminada por una farola vieja que parpadeaba. Parecía abandonada, pero lo raro era que no había camino de acceso. Era como si la hubieran dejado caer ahí desde el cielo. Reduje la velocidad y por un segundo juro que vi una figura en la ventana. No me detuve, aceleré, pero al pasar sentí claramente una mirada fija atravesando la oscuridad. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. No había lógica, pero supe que me estaban observando. Seguí conduciendo sin detenerme, pero el reloj del tablero marcaba la misma hora desde que había entrado en la ruta. 3:17. Siempre 3:17. Pensé que estaba roto, pero el celular también mostraba esa hora, congelada. Intenté reiniciarlo sin éxito. La cabina se volvió cada vez más fría y el vaho de mi respiración comenzó a empañar los vidrios. Algo no iba bien. Encendí la calefacción, pero no respondió. Revisé los espejos retrovisores. En uno de ellos, por un instante, juraría que vi luces a lo lejos. Pero no eran faros de otro vehículo, eran linternas, sostenidas por alguien caminando. Empecé a sudar frío. Las luces detrás parecían acercarse lentamente, como si me siguieran caminando, sin apuro. Intenté acelerar, pero sentía el camión más pesado de lo normal, como si algo lo estuviera reteniendo. En ese momento, el motor tosió. No se apagó, pero bajó de potencia de forma brusca. Fue ahí que escuché por primera vez el sonido. Una risa infantil, suave, que vino desde el compartimiento de carga. Pensé que estaba alucinando. Me detuve, bajé con la linterna, rodeé el camión. Nadie. Abrí la compuerta trasera y estaba vacía, completamente vacía, como si nunca hubiera cargado nada. Confundido, revisé la documentación. Todo estaba en orden. Según los papeles, llevaba 10 cajas de repuestos. ¿A dónde se fueron? Cerré de nuevo la compuerta con las manos temblando. Volví a la cabina, sudando y con el corazón latiendo en el cuello. Al mirar al frente lo vi, un niño parado en medio de la carretera. No tendría más de 8 años. Estaba descalzo, con ropa vieja y la cabeza baja. Frené en seco. Bajé del camión. Caminé hacia él. Pero cuando estuve a pocos metros, el niño levantó la mirada y sus ojos no tenían nada. No eran blancos ni negros. Eran huecos, vacíos, como si lo que tenía enfrente no fuera un ser humano. Me paralicé. Quise hablar, pero no salió ningún sonido de mi boca. Entonces el niño sonrió. Fue una sonrisa rota, antinatural, como si no supiera cómo hacerlo bien. En ese instante retrocedí instintivamente, pero cuando parpadeé, ya no estaba. Desapareció. Ni huellas, ni ruido, ni viento. Nada. Solo la carretera delante de mí. Volví corriendo al camión. Encendí el motor y esta vez funcionó con normalidad, pero el reloj seguía en 3:17. Conduje como un loco. Ya no me importaban los baches ni los árboles que rozaban el techo. Solo quería salir de esa ruta maldita, pero cada vez que pensaba que me acercaba al final, el camino se estiraba más. La misma curva, la misma casa abandonada, la misma farola parpadeante. Pasé 3 veces por el mismo lugar. Lo sabía, porque en una de esas vueltas, una marca de neumáticos reciente, la mía, seguía allí, fresca. Estaba atrapado en un bucle, como si esa carretera estuviera doblando la realidad para no dejarme salir. Empecé a gritar, golpeé el volante, pedí ayuda a nadie, solo mi voz rebotaba entre los árboles. Entonces decidí hacer algo desesperado. Detuve el camión, apagué el motor y caminé de regreso hacia la casa. La linterna temblaba en mi mano. El aire era más denso, más frío, como si estuviera entrando a otro mundo. Me acerqué a la ventana y ahí estaba otra vez, la figura. Esta vez la vi claramente.
Una mujer pálida, con el rostro cubierto por un velo gris, sentada en una mecedora, balanceándose en silencio. Cuando me vio, dejó de moverse. Sus ojos brillaban desde dentro del velo. No era furia ni tristeza, era hambre, un deseo antiguo. Me alejé, pero sentí mis pies más pesados, como si algo intentara retenerme. Volví al camión a duras penas, encendí el motor por última vez y pisé el acelerador hasta que el rugido del motor tapó mis pensamientos. Pero en el espejo lo vi. La mujer ya no estaba en la casa. Estaba de pie al costado de la carretera, observándome. Y en sus brazos sostenía al niño sin ojos. Pisaba el acelerador como si el infierno estuviera detrás de mí. La carretera seguía interminable y aunque no pasaba de 60 por hora, sentía que iba demasiado rápido para un camino tan estrecho. Las luces del tablero parpadearon. El estéreo se encendió solo. No tenía música, solo un lamento, como si alguien respirara con dificultad desde el fondo del sistema. Intenté apagarlo, pero el botón no respondía. La respiración seguía, cada vez más intensa, más cerca. Cerré los ojos un segundo, deseando que todo fuera una pesadilla. Cuando los abrí, el niño estaba otra vez frente a mí. No pude frenar a tiempo. Sentí el impacto, el golpe seco contra el parachoques. El camión se detuvo con un chirrido horrible. Me lancé fuera, desesperado, esperando ver un cuerpo en el asfalto. Pero no había nada, solo marcas de neumáticos y un silencio aterrador. La neblina cubría el asfalto como una manta. Me arrodillé, palpé el suelo, ni una gota de sangre, ni un zapato ni rastro alguno. Entonces escuché un crujido, proveniente de dentro del camión. Alguien o algo se movía en la cabina. Corrí hacia allí, con la linterna temblando entre mis dedos. Al abrir la puerta del conductor, lo vi claramente. El niño estaba sentado en mi asiento, con las manos en el volante, imitando mis movimientos. Su cabeza giró lentamente hacia mí. La boca se abrió demasiado, como si su mandíbula no tuviera límites. De ella salió una voz que no era infantil. Era grave, rasposa, como si 1000 voces hablaran al mismo tiempo. Te perdiste, y ahora eres nuestro. Retrocedí, tropecé y caí de espaldas. Al volver a mirar, la cabina estaba vacía otra vez. El motor apagado, la linterna parpadeaba. La oscuridad comenzaba a tragarlo todo. Ya no sabía si estaba despierto. Cada paso de regreso al camión era una tortura. El ambiente había cambiado. No olía a gasolina ni a tierra mojada. Olía a podredumbre, a encierro, a madera húmeda, como si me hubiera transportado a una cabaña vieja en lugar de estar en medio de la ruta. Subí al camión de nuevo. Encendí el motor con dificultad. El tablero se encendió y mostró una frase en lugar de los datos del vehículo. No hay salida. Golpeé la pantalla. Cerré los ojos. Pedí a Dios, a quien fuera, que me sacara de ahí. Volví a conducir. Esta vez, la carretera había cambiado. Ya no era asfalto viejo. Era tierra, con charcos, raíces expuestas y ramas bajas. Estaba en otra parte. No había postes. No había cielo visible. Solo niebla y árboles deformes que parecían inclinarse hacia el camión. En un punto, una figura apareció caminando por el medio del camino. Era la mujer del velo. Tenía en sus brazos una manta y dentro un bulto que se movía. No hice ningún intento por esquivarla. Cerré los ojos. Cuando los abrí, la figura ya no estaba, pero la manta, sí. Estaba sobre el capó, extendida, mojada, temblando. Me bajé con cautela. Me acerqué lentamente. No quería saber qué había dentro, pero mis manos se movieron solas. Cuando abrí la manta, no vi un niño. Vi una cabeza idéntica a la mía. Ojos cerrados, boca entreabierta. Sin sangre, pero claramente era yo. Retrocedí gritando, tropecé, caí al barro. Al reincorporarme, el camión ya no estaba. En su lugar había una cruz de madera alta, con mi nombre grabado y la fecha del día de hoy.
Aquí descansa quien no supo respetar los caminos olvidados. Sentí el pecho colapsar. Comencé a correr sin rumbo, gritando, llorando, suplicando despertar. Pero cada dirección me llevaba al mismo punto, la cruz. Como si estuviera atrapado en un punto fijo del espacio. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba voces, las del niño, la mujer y otras que no reconocía. Todas diciendo lo mismo, quédate. Al abrir los ojos por cuarta vez, estaba dentro del camión de nuevo, sudando pero en movimiento. El camino era el mismo de antes, asfalto, postes de luz, señales oxidadas. Miré el reloj, 3:18. Algo había cambiado. 1 minuto, un solo minuto. El GPS volvió a funcionar mostrando mi ubicación cerca de una estación de servicio. La radio emitía música baja, normal. Respiré. Tal vez, solo tal vez, había sido un delirio. Una visión por el cansancio extremo. Me detuve en la estación. Bajé, pedí un café, intenté hablar con el encargado. Le pregunté por esa ruta antigua. El hombre me miró raro. ¿Ruta antigua? No hay ninguna por aquí, solo la nacional. Le mostré el trazado en el GPS. Negó con la cabeza. Ahí no hay nada. Todo eso es monte cerrado. Nadie pasa por ahí desde hace décadas. Le insistí. Le conté lo que había visto. El hombre palideció. Bajó la voz. No sé si debería decirte esto, pero una vez, hace años, un conductor apareció gritando en esa misma estación. Contó algo parecido. Dijo que vio a un niño, a una mujer, que lo atraparon. Luego desapareció. Dejó el camión aquí y nadie lo volvió a ver. Me mostró una foto vieja, colgada en la pared. Era una foto borrosa, pero reconocí la cruz. La misma cruz con mi nombre, solo que en esta tenía otro nombre. Luis Almada. Me congelé. Ese es mi segundo nombre. El café se me cayó de las manos. Salí de la estación sin mirar atrás. Subí al camión y encendí el motor, que rugió como si nada hubiera pasado. Miré el retrovisor una última vez. Por un segundo creí ver la silueta del niño a lo lejos, al borde del bosque, con la mano levantada. No saludaba. Apuntaba hacia mí, hacia mi espejo, donde, reflejada apenas, estaba la cruz. No podía dejarla atrás, como si fuera parte de mí ahora. Aceleré, pero algo me dice que esta historia no ha terminado todavía. Volví a la carretera principal. Todo parecía normal, pero yo no lo estaba. Cada faro en la distancia me hacía tensar el cuerpo. Cada curva me recordaba aquella donde vi al niño por primera vez. Y cada vez que el reloj marcaba las 3:17, me detenía, aunque fuera de día. Ya no confiaba en la lógica. El camión tenía marcas que no recordaba haber visto antes. Pequeñas manos impresas en el polvo. El asiento del copiloto siempre húmedo. Y en el espejo retrovisor, una sombra, apenas visible, como si alguien estuviera sentado ahí cada noche. Comencé a notar otros cambios. A veces encontraba objetos que no eran míos dentro del camión. Un zapato infantil, una muñeca rota, una fotografía quemada por la mitad. Todo en silencio. Nadie más lo veía. Solo yo. La radio volvía a encenderse sola. Y cuando lo hacía, ya no era música. Eran voces. Voces que repetían nombres, fechas, palabras en otro idioma. Una vez, claramente, escuché una frase: el camino no termina cuando escapas, termina cuando aceptas. No supe qué significaba, pero sentí que me estaban preparando para algo. Decidí investigar. Volví a Salta, al lugar donde había comenzado esa entrega. Busqué en registros antiguos. Hablé con mecánicos, con otros camioneros. Algunos me miraban raro. Otros, en voz baja, me dijeron que esa ruta existió hace más de 40 años.
Se cerró después de que un puente colapsara y varios vehículos cayeran al vacío. Nunca encontraron todos los cuerpos, entre ellos una mujer con su hijo. Lo que más me perturbó fue que, según los informes, ella conducía un camión. Nadie sabe cómo, pero juraban que el camión se desvió solo hacia esa carretera olvidada. Un viejo mecánico, con los ojos gastados y voz temblorosa, me advirtió: si entraste ahí, ya no vas a salir igual. Algunos quedan atrapados, otros regresan, pero con algo pegado al alma. Esos no duran mucho. Le pregunté si había forma de romper ese lazo. Él solo me miró, en silencio. Luego, me dio una hoja de papel arrugada con una oración escrita a mano. No la leas en voz alta, dijo. Solo tenla cerca cuando escuches la risa. Me marché con más preguntas que respuestas. Pero ya sabía. No era el único. Volví a trabajar, intentando retomar la rutina. Pero cada nueva entrega era un suplicio. La gente no lo notaba, pero yo sí. Mi reflejo en los espejos parecía distinto, más pálido, más cansado. A veces parpadeaba con un segundo de retraso. Una noche, después de dejar una carga, desperté en la cabina empapado en sudor. Había garabatos en las ventanas, hechos con el dedo desde dentro. Decían mi nombre una y otra vez, en un idioma que reconocí, pero no recordaba haber aprendido. Como si hubiera estado escribiéndolos dormido o poseído. Tomé una decisión drástica: abandonar el camión. Lo dejé en un taller de confianza, apagué todo y desaparecí por una semana. Fui a casa de mi hermana en Mendoza. Intenté no contar nada, pero las pesadillas me delataban. Gritaba cada madrugada. Soñaba con caminos que se doblaban sobre sí mismos, con cruces que llevaban mi nombre, con niños que me tocaban los párpados para ver lo que yo veía. Mi hermana me llevó a un sacerdote. Le conté solo lo esencial. Él me miró largo rato y me preguntó: ¿a qué hora comenzó todo? Dije la verdad: 3:17. Su rostro cambió. Fue a una vieja biblioteca en su despacho y buscó un libro lleno de marcas. Esa hora es un umbral. Según antiguos relatos, es el punto exacto entre el sueño y el olvido. Es cuando la realidad puede agrietarse si hay dolor en el lugar. Me explicó que ciertas carreteras antiguas, donde ocurrió mucha muerte y sufrimiento, se convierten en zonas del eco. Lugares donde las almas atrapadas repiten su historia, buscando testigos o reemplazos. Tú viste demasiado, y ellos ahora te ven a ti. Sentí un hielo recorrer mi cuerpo. Le pedí ayuda. Me entregó un frasco con sal bendita, una vela negra y una oración para el olvido. Me dijo: no busques entenderlo, solo protégelo, y si escuchas la risa, no respondas. Volví a casa tratando de reconstruir mi vida, pero algo me seguía, a veces en el reflejo de los charcos, a veces en el murmullo de los árboles, hasta que una noche desperté dentro del camión otra vez. No recordaba cómo había llegado ahí. Era de noche. Llovía, el reloj marcaba 3:17, la radio encendida y una risa, suave pero conocida. Miré al asiento del copiloto, vacío, pero mojado. Giré el espejo, y allí estaban: la mujer del velo, sentada en la litera, el niño parado junto a ella, con la cabeza inclinada. Me miraban sin expresión, no hablaban, no se movían, solo esperaban. Cerré los ojos con fuerza. Cuando los abrí, la carretera delante de mí era tierra otra vez. Las señales oxidadas, la farola parpadeante. El bucle había comenzado de nuevo, esta vez sin aviso, sin error, como si nunca hubiera salido, como si todo lo demás solo hubiera sido una ilusión. Y ahora estoy aquí, escribiendo esto desde una estación de servicio en algún lugar del norte. El reloj está en 3:17 otra vez. Afuera la neblina se cierra como un puño. No sé si alguien va a leer esto, pero si tú, conductor, ves una ruta que no aparece en los mapas,
no entres. Da la vuelta, aunque parezca más rápido, más tranquilo. Hay caminos que no llevan a ningún lugar, o peor, a lugares que no quieren que salgas. Yo entré, y aunque mi cuerpo sigue conduciendo, mi alma creo que ya no está conmigo. Pero hay algo que inquieta aún más que una figura al borde del camino, y es quedar atrapado en un lugar donde ni el tiempo ni el espacio obedecen las reglas que conocemos. Nuestro siguiente conductor pensó que tomar un atajo lo haría llegar más rápido a su destino. Lo que no sabía es que algunos túneles no atraviesan montañas, atraviesan la realidad misma. Relato 2. La ruta del túnel sellado. Mi nombre es Elías y llevo más de 25 años en la ruta. He cruzado desiertos, montañas, selvas, pero nada me marcó tanto como aquella noche en la frontera entre San Luis y Mendoza. Estaba transportando una carga de refrigeración y decidí tomar la vieja Ruta 38, una carretera secundaria que bordeaba un cerro. Había sido cerrada hace años por un derrumbe, pero según un mecánico en una estación, el túnel que la atravesaba aún era transitable, si uno sabía meterse bien. Aquel consejo, dado entre risas, fue el principio de una de las peores decisiones de mi vida. Llegué al desvío alrededor de las 2:40 a.m. No había iluminación pública, solo mi camión y los faros abriendo paso entre las sombras. La carretera estaba casi borrada por la vegetación, pero aún podía seguirla. Conduje despacio hasta ver la entrada del túnel, una estructura de concreto cubierta de grafitis y musgo. Había señales oxidadas que decían peligro, acceso prohibido. Pero el mecánico dijo que era seguro, y el GPS marcaba que ahorraría 1 hora. Apreté los dientes, tomé aire y avancé. Apenas crucé la boca del túnel, el mundo pareció cerrarse sobre mí. El sonido cambió. Ya no había ecos del motor ni crujidos de neumáticos. Solo un zumbido grave, constante, como si el túnel respirara. Las luces del camión apenas iluminaban unos metros adelante. Las paredes estaban húmedas, agrietadas, cubiertas de líquenes. Pero lo más raro fue que, tras unos 100 metros, el túnel parecía más ancho por dentro que por fuera. El concreto era irregular, como si se hubiera ensanchado solo. Sentí un leve temblor bajo las ruedas, pero continué. El reloj del tablero se quedó clavado en 3:01 y el GPS se apagó. No había señal, no había regreso. Intenté hacer un giro, pero el espacio se estrechaba. Al mirar por el retrovisor, la entrada del túnel había desaparecido. Solo oscuridad detrás, como si se hubiera cerrado. Toqué la bocina varias veces. El sonido rebotaba en las paredes con un eco extraño, retorcido, como si volviera distorsionado. Seguí avanzando con lentitud. A los pocos metros, vi algo pintado en la pared derecha. Era una palabra escrita con lo que parecía ser barro seco o sangre. Escuchan. No tenía sentido. ¿Quién? ¿Qué escuchaban? Al avanzar unos metros más, lo vi. Otro camión. Estaba cruzado en la ruta, abandonado, oxidado. Tenía telarañas en las ventanas y las puertas abiertas. No parecía haber tenido un accidente, pero sí que llevaba años ahí. Frené, bajé con la linterna y me acerqué. El interior estaba intacto, salvo por algo que no esperaba. Un diario personal, abierto en la cabina. Tenía hojas amarillas por la humedad, pero una frase escrita en tinta aún era legible. No se mueven si no los miras. Sentí un estremecimiento en la nuca. ¿Quiénes? ¿Qué cosa no debía mirar? Una corriente fría recorrió mis brazos. Volví corriendo al camión. Cuando me senté, sentí como si alguien hubiese estado en el asiento del copiloto. Estaba tibio. Cerré la puerta con fuerza y me puse en marcha de nuevo, esquivando el camión abandonado. El túnel seguía, sin final. A los pocos minutos, comencé a notar sombras en las paredes. Formas humanas, pero no se movían, solo estaban ahí,
como manchas. Algunas parecían estar gritando, otras de rodillas. No sabía si eran grafitis, humedad o algo más. El aire era cada vez más espeso. Empecé a sudar frío. En una curva cerrada dentro del túnel, noté algo que me hizo pisar el freno con fuerza. Había huellas mojadas en el asfalto, pequeños pies descalzos, como de un niño. Seguían en línea recta hacia adelante hasta desvanecerse en la oscuridad. Apagué el motor por impulso, queriendo escuchar, y entonces lo oí. Una respiración agitada, cerca, muy cerca. Provenía de la parte trasera del camión. Subí al compartimiento de descanso con sigilo, pero no vi nada. Solo las mantas revueltas y una palabra garabateada con tiza en la pared interior. Despiertos. Volví al volante, encendí el motor y lo vi, a solo unos metros, parado en medio del túnel. Un hombre. Alto, sin camisa, cubierto de tierra, con los ojos completamente negros. No parecía moverse. Sus brazos colgaban, pero su cabeza giraba lentamente hacia mí. Aceleré sin pensarlo. Cerré los ojos. Al abrirlos, no había nadie. Ni hombre, ni huellas, ni respiración. Pero ahora había otra palabra pintada en el parabrisas desde dentro. Atrás. Giré lentamente la cabeza. Nada, pero el asiento trasero se hundió ligeramente, como si alguien invisible se hubiera sentado. Grité como nunca. Golpeé el volante, la radio se encendió sola, emitía una voz femenina, susurrante, que repetía una frase una y otra vez. No abras la puerta, no abras la puerta. Apreté los botones, intenté apagarla, desconecté el estéreo. La voz seguía. A mi derecha, la puerta del copiloto comenzó a temblar, como si algo del otro lado empujara suavemente. Di un volantazo hacia adelante. El túnel parecía no terminar nunca, pero algo me decía que si esa puerta se abría, no saldría nunca más. Estaba atrapado, dentro del túnel, dentro de algo vivo. Las luces comenzaron a parpadear. El zumbido grave se volvió agudo. Y por primera vez sentí que algo me estaba mirando desde todos los ángulos, como si el túnel tuviera ojos. Y en cada pared, ahora claramente visibles, había más palabras. No duermas, no pares, no respires muy fuerte. Como si alguien antes que yo hubiera intentado sobrevivir y dejado consejos escritos con desesperación. El problema era que uno de esos mensajes ya estaba escrito en mi propia caligrafía. Estaba cada vez más claro. No era un túnel, no uno normal al menos. Era un lugar vivo, que respiraba, que escuchaba, que recordaba. Conduje durante lo que parecieron horas. Las paredes comenzaban a mutar. No eran de concreto. Eran como tejido, rugoso y poroso. En una curva noté algo peor. La radio, aún desconectada, empezó a emitir mi voz. No una grabación. Mi voz diciendo cosas que yo nunca había dicho. Vas a quedarte. Eres igual que ellos. Ya no tienes casa. Frené de golpe. El aire dentro de la cabina estaba tan denso que dolía respirarlo. Encendí las luces altas. Por primera vez, el túnel reveló lo que escondía en su techo. Cuerpos. Decenas de ellos, adheridos como raíces, algunos esqueléticos, otros aún con restos de ropa. Uno tenía un casco de conductor, otro un uniforme de mecánico. Estaban suspendidos, como si el túnel los hubiera absorbido poco a poco. Mi estómago se revolvió, pero no podía detenerme. Cada segundo que pasaba parado era peor. El zumbido volvía a intensificarse como un lamento lejano que vibraba en los huesos. Apreté el volante, encendí el motor y seguí. Comencé a ver mensajes en el parabrisas, no escritos, reflejados, como si vinieran desde el otro lado del vidrio. No estás solo, ya estás dentro. Nadie escapa siempre. Cerré los ojos, pero los mensajes seguían.
como si se imprimieran en mis párpados. El estéreo volvió a encenderse, esta vez con una melodía infantil, una canción de cuna distorsionada. Empecé a notar que el túnel no era lineal. La carretera comenzaba a inclinarse, a girar sobre sí misma, como una espiral, como si me tragara, como si el camino mismo quisiera envolverme. El retrovisor lateral cayó solo, con un golpe seco. Me detuve para recogerlo, bajando con temor, y entonces lo vi. Una figura estaba apoyada contra el camión. Un hombre. No, no era un hombre. Tenía la piel grisácea, ojos hundidos y la boca cosida con alambre oxidado. Me observaba, inmóvil, pero su pecho se movía respirando con esfuerzo. Cuando lo miré más de 3 segundos, su cabeza se ladeó de forma antinatural como un perro curioso. En ese instante, la frase volvió a mi mente: no se mueven si no los miras. Así que cerré los ojos. El silencio fue absoluto, ni mi corazón sentía. Pasaron 10, 20 segundos. Al abrir los ojos ya no estaba, pero en el piso había huellas. Negras, húmedas, se dirigían hacia la parte trasera del camión. Corrí, subí, cerré la puerta con fuerza, el motor tembló, las luces parpadearon, y entonces, por el espejo roto, vi una sombra dentro de la caja de carga. Solo una silueta, con los brazos extendidos hacia adelante, tocando las paredes, como si estuviera buscando una salida. Pero el camión estaba vacío, al menos eso pensaba yo. Aceleré hasta sentir que las ruedas ya no tocaban suelo. El túnel temblaba. Los cuerpos en el techo vibraban con el movimiento. Pero entonces algo cambió. Las paredes comenzaron a cerrarse lentamente, como un animal que cierra su mandíbula. Cada metro más estrecho. Los retrovisores comenzaron a raspar los bordes. Chispas, ruido metálico. Supe que si me detenía, me aplastaría. Y entonces escuché una voz en mi oído desde el asiento de atrás. Frena, solo frena, el dolor será rápido. Giré de golpe. Nadie, pero en el vidrio, mi rostro envejecido con ojos vacíos. Ya no era yo, o era yo después de haber perdido todo, después de haber sido tragado por el túnel. Me faltaba el aire. Sentí náuseas, pero no podía detenerme. La radio se convirtió en gritos, no uno, cientos, voces de hombres, mujeres, niños, todos suplicando, todos diciendo lo mismo: no vayas al final, da la vuelta, regresa, no vayas al final. Pero no había vuelta, no había espacio para girar, solo quedaba avanzar hacia donde el túnel quería. Comencé a llorar. Pero las lágrimas caían espesas, negras, como si mi cuerpo también empezara a cambiar. Las luces delanteras se apagaron de golpe, solo quedaba la oscuridad. Cerré los ojos, confiando en el instinto. El volante se movía solo, el camión seguía avanzando, y entonces se detuvo. Pero no por mí, fue como si algo lo hubiera sujetado. El motor rugía. Las ruedas giraban, pero no se movía, como si algo invisible estuviera debajo, sujetando, esperando. Un chirrido metálico se oyó desde el compartimiento trasero, y luego un golpe seco, como si algo cayera dentro. Bajé con una linterna, abrí la compuerta, y vi algo envuelto en plástico industrial. Era un bulto, grande, atemorizante. Al acercarme, noté que dentro había un cuerpo. De alguien como yo. Misma ropa, misma estatura, mismo reloj. Estaba muerto. La piel gris, los labios morados. En su muñeca, una nota amarrada con alambre. La desenrollé con manos temblorosas. Decía: no es el primero, no será el último. El cuerpo tenía la cara destrozada, pero podía jurar que se parecía demasiado a mí. Cerré la compuerta y grité hasta que mi garganta sangró. El túnel respondió con un rugido, una risa, una celebración. Volví a la cabina, pisé el acelerador hasta el fondo y entonces, como si cruzara una barrera invisible,
El túnel terminó. La carretera se abrió al cielo estrellado. El reloj avanzó a 3:42. Respiré, reí, lloré. No sabía si había escapado o solo había sido liberado. Paré en una estación, horas después, cubierto en tierra, con la mirada perdida. Nadie creyó mi historia. Pero al día siguiente recibí un mensaje anónimo en mi teléfono, una foto del túnel y una figura borrosa en la entrada. Era yo, solo que aún estaba dentro. Intenté dejar todo atrás: el túnel, las sombras, el cadáver que se parecía a mí. Me dije que fue una alucinación, un episodio de estrés extremo. Cambié de ruta, de carga, hasta de cabina. Pero algunas cosas me seguían. El retrovisor siempre se empañaba a las 3:17. Las ventanas aparecían marcadas por dedos invisibles. A veces despertaba dentro del camión, aunque me hubiera ido a dormir en mi casa. Como si algo o alguien no me permitiera separarme de ese camino. Como si cada noche el túnel regresara por mí. Los sueños eran cada vez más intensos. En ellos conducía sin parar, pero el mundo se hacía cada vez más pequeño. El camión avanzaba sobre un asfalto que se deshacía. En el cielo colgaban cuerpos con cables, como marionetas. Uno de ellos era yo. En cada parada me encontraba con señales nuevas. Bienvenido de nuevo. Tu lugar aún está caliente. No debiste salir. Consulté médicos, psicólogos, curanderos. Nadie podía explicarlo. Pero todos sentían algo. Un frío, una vibración leve en el suelo y un silencio que pesaba como plomo cuando me miraban a los ojos. Un amigo me recomendó ver a una mujer mayor, una especie de medium que había ayudado a otros conductores con cosas raras. La visité. Apenas entré, sin decir una palabra, ella me dijo: tu ruta está incompleta. No saliste del túnel. Salió tu cuerpo. Pero tú aún estás allá. Le pedí que me explicara. Ella me mostró un mapa, uno antiguo. En él la ruta del túnel estaba marcada como la garganta del olvido. Según leyendas locales, esa carretera era una trampa. Cada tanto, el túnel pedía un alma para poder dormir. Y si escapas, me dijo la medium, se abre otra deuda. Algo debe ocupar tu lugar. Le pregunté si había forma de cerrar ese ciclo. Ella encendió una vela negra y colocó sobre la mesa una pequeña figura tallada, un camión en miniatura. Tienes que volver. Solo tú puedes cerrar la entrada, pero debes entrar solo. Rechacé la idea. Estaba loco, sí, pero no tanto. Me fui. Pero al llegar a casa encontré algo en el buzón, una foto impresa, yo dentro del túnel, con una fecha: próximo martes, 3:17. Esa noche no dormí. Al despertar estaba en la cabina del camión, sin saber cómo. El motor encendido, el marcador de gasolina lleno, la radio apagada, pero algo estaba en el asiento del copiloto. La figura del camión en miniatura, la misma que la medium había usado, con una nota: ya estás en camino. Me reí. Un llanto se mezcló con la risa. Entendí que el túnel no era solo un lugar, era una decisión, un ciclo, una deuda abierta, y esta vez iba a entrar por voluntad propia. Llegué a la entrada a las 3:14. El reloj volvió a detenerse en 3:17. Encendí todas las luces. Crucé. Esta vez el túnel no tembló. Me recibió en silencio, como si supiera que venía a rendirme. Las paredes estaban limpias, los cuerpos ausentes. Era un lugar nuevo, o lo parecía. Conduje hasta la mitad. Me detuve. Apagué el motor y hablé. Dije mi nombre. Dije que había regresado, que no huía más. Y entonces el eco respondió: ahora sí, puedes volver. Pero no dijo a dónde. Al abrir los ojos, estaba en una carretera distinta, desierta, sin señales. El cielo era gris. El motor no funcionaba. Bajé.
Caminé por horas, no había ruido, ni viento, ni sol, solo una niebla permanente. Cada paso que daba, el suelo se hacía más blando, como si caminara sobre carne, y ahí, entre la bruma, vi mi camión, oxidado, roto, vacío, pero con una figura en el asiento del conductor. Me acerqué y me vi a mí mismo, con los ojos cerrados, respirando. Intenté moverme, correr, gritar, pero todo estaba en pausa. El mundo, el aire, el tiempo. Era como si el túnel me hubiera dividido. Uno de mí había salido, el otro debía quedarse. No supe cuál era cuál, solo que no podía haber dos. Cerré los ojos, pedí perdón y acepté. Cuando desperté otra vez, estaba en una estación de servicio, cubierto en tierra y con la ropa mojada, pero sin el camión, sin teléfono, sin papeles, solo una nota en el bolsillo: ya no lo necesitas. Nadie volvió a verme manejar. Dejé las rutas, compré una bicicleta. Me mudé a un pueblo sin carreteras, pero aún sueño con túneles. A veces despierto a las 3:17. Otras escucho la radio emitir risas suaves desde un rincón apagado. La figura del camión en miniatura aún aparece en mi casa, sin explicación. Y cada cierto tiempo recibo una carta, sin remitente, solo con una foto, la entrada del túnel, siempre vacía, como si me invitara, como si supiera que algún día voy a volver. Y si estás escuchando esto, y un día tomas una carretera secundaria que nadie usa, y ves una entrada de túnel vieja, sin nombre, no frenes, no mires, y sobre todo, no escuches. Porque si escuchas con demasiada atención, la carretera te va a responder, y cuando lo haga, ya no estarás conduciendo solo. Cuando finalmente creemos haber escapado, es ahí donde el ciclo comienza otra vez. No con ruidos, no con sombras, sino con lo familiar, con lo que amamos, con los rostros que juraríamos haber perdido. Nuestro próximo relato nos lleva a la Patagonia, donde un conductor brasileño encontró un desvío desconocido. Y al cruzarlo, se encontró con algo mucho más perturbador que fantasmas. Se encontró consigo mismo. Relato 3. El camión que cruzó 2 veces el mismo día. Me llamo Hugo, soy brasileño y llevo más de una década transportando cargas entre Brasil, Chile y Argentina. Conozco la Ruta 40 como la palma de mi mano y nunca me dio miedo conducir de noche. Pero lo que viví una madrugada helada en plena Patagonia cambió mi forma de ver la carretera para siempre. Fue cerca de Perito Moreno, donde la nieve parecía no terminar nunca y el viento aullaba como si arrastrara voces. Buscaba un lugar para descansar cuando vi un cartel oxidado en el desvío. Estación de Servicio San Gerardo. 3 kilómetros. Giré sin pensar mucho. El combustible era suficiente, pero necesitaba cerrar los ojos un par de horas. El desvío era angosto, mal mantenido, bordeado de árboles secos y señales antiguas apenas visibles. A los pocos minutos apareció el lugar, una estación vieja, cubierta de nieve, sin un alma en los alrededores. Solo un galpón cerrado, una bomba manual y un toldo para proteger el camión. Parecía abandonado, pero funcional. Estacioné, apagué el motor y revisé el reloj. 23:38. Me acomodé en la litera, me envolví en una manta gruesa y dejé que el cansancio me venciera. Desperté con una sensación extraña, como si alguien me estuviera mirando. Abrí los ojos bruscamente. Todo seguía igual, salvo una cosa. El parabrisas estaba empañado por fuera y alguien había escrito con el dedo una frase en letras grandes y temblorosas: "No estás solo". El corazón me golpeó el pecho. Me incorporé de golpe, agarré la linterna y bajé del camión. No había huellas en la nieve, ni señales de que alguien hubiese estado ahí. Revisé los alrededores. Silencio absoluto. Solo el viento cortante y el crujido de mis pasos sobre el hielo. Intenté calmarme. Tal vez fue una broma vieja, una frase escrita tiempo atrás, que la humedad reveló con el vapor del interior.
Subí al camión, limpié el cristal y volví a cubrirme. Cerré los ojos con fuerza. No quería dejarme llevar por supersticiones. Pero algo dentro de mí no estaba tranquilo. Volví a despertar bruscamente. Sentía que había pasado mucho tiempo. Tenía hambre, dolor de espalda, el cuerpo pesado. Miré el reloj y todavía marcaba 23:38. Me paralicé. Algo no estaba bien. Apreté los dientes. Encendí el motor y decidí irme de inmediato. Volví al camino principal. Todo parecía normal hasta que noté que el GPS estaba congelado. No marcaba ubicación. Intenté reiniciarlo sin éxito. Al avanzar unos kilómetros más, vi un nuevo desvío. El mismo cartel oxidado. Estación San Gerardo, 3 kilómetros. Frené en seco. No podía ser. Era el mismo desvío. Volví a girar, desconcertado. Al llegar, el lugar era idéntico al anterior. El mismo toldo, la misma bomba manual, el mismo silencio. Estacioné con manos temblorosas. El reloj marcaba 23:38. Otra vez. Sentía como si estuviera atrapado en una repetición. Bajé del camión y comencé a buscar diferencias. El entorno, los objetos, cualquier cosa. Pero todo era igual. Incluso la frase volvió a aparecer en el parabrisas. No estás solo. Esta vez no la había escrito nadie. Acababa de limpiar el vidrio. Me acerqué a la oficina cerrada de la estación. Golpeé la puerta. Silencio. Pero justo cuando me alejaba, escuché 3 golpes desde adentro, lentos, firmes, como si alguien me devolviera el llamado. Me di la vuelta, la luz interior se encendió sola y detrás del vidrio vi una silueta. La figura estaba quieta, al otro lado del cristal. Era borrosa, pero parecía humana. No pude distinguir rostro ni detalles, solo su forma, la cabeza ladeada, como si me observara con curiosidad. Retrocedí, tropecé con el bordillo de la vereda y caí al suelo. El frío me quemó la espalda. Me levanté rápidamente y corrí al camión. Cerré con seguro todas las puertas. Respiraba agitadamente, sin entender qué estaba pasando. Pero al mirar por el retrovisor, la oficina estaba apagada otra vez. Como si nada hubiera ocurrido, solo oscuridad tras el vidrio. Encendí el motor una vez más. Quería salir de allí cuanto antes, pero antes de poner primera, vi algo sobre el asiento del copiloto. Una mochila, negra, vieja, con parches cosidos a mano. La reconocí de inmediato. Era mía, pero la había perdido hacía más de 5 años, en un accidente en otro país. Tomé la mochila con manos sudorosas. Dentro había cosas que no deberían estar ahí. Documentos vencidos, un cuaderno escolar de mi hija con dibujos que ya no recordaba y una foto mía, con el uniforme que usaba cuando empecé a conducir. Entre las hojas del cuaderno encontré una carta, escrita con mi propia letra. El papel estaba amarillento, doblado muchas veces. Decía, no salgas. No repitas, espera a que se muestren, ya los conoces. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Volví a mirar por la ventana. Esta vez había 3 camiones estacionados junto al mío, todos iguales. Mismo modelo, misma matrícula. Me bajé, aturdido, y caminé hacia el primero. Dentro un hombre dormía en el asiento. Era yo, exactamente yo, pero más pálido, y no respiraba. Corrí hacia el segundo camión. En el asiento había otro yo. Esta versión parecía envejecida, con arrugas profundas y una mirada vacía. Tampoco respiraba. En el tercero no había nadie, solo el estéreo encendido, tocando una canción brasileña antigua que solía cantar con mi esposa. Me paralicé. De pronto, la puerta de la oficina se abrió lentamente y de ella salió una figura que reconocí al instante. Era mi esposa, la que enterré 3 años atrás. Pero ella caminaba hacia mí, con los brazos abiertos, como si me hubiera estado esperando. Ella caminaba lento, sin hablar,
con esa calma que solo tienen los muertos. Su rostro era idéntico al de mi esposa el último día que la vi viva. Incluso llevaba la blusa azul con la que la enterramos, pero sus ojos estaban vacíos, sin brillo. Al acercarse, extendió la mano y pronunció mi nombre, con una voz hueca, como salida de un pozo. No supe si correr o llorar. Parte de mí quería abrazarla. La otra parte gritaba que eso no era ella. Era algo que usaba su forma, algo que me conocía. Me quedé paralizado. Sentía que si me movía, todo se rompería. Ella se detuvo a pocos metros. ¿Te acordás del lago?, murmuró. Donde dijiste que me amarías siempre. Aquello fue real. Solo nosotros sabíamos eso. Y sin embargo, esa cosa lo decía como si hubiese estado ahí. Di un paso atrás. Entonces su rostro cambió. Sonrió, no de alegría, sino de triunfo, y sus ojos se llenaron de oscuridad. Sabía que volverías. Siempre vuelven, grité. Corrí hacia el camión, cerré con seguro, pero al mirar por el retrovisor ya no estaba. Nada, ni ella ni los otros camiones. Arranqué. La estación había desaparecido. La carretera volvía a estar vacía. Conduje sin parar durante casi una hora, o eso creí. El reloj seguía marcando 23:38. El GPS mostraba una línea recta sin fin. No había curvas, ni señales, ni postes. Solo oscuridad. Y entonces el motor se detuvo, sin aviso. Revisé el tanque, lleno, tablero sin errores, pero el camión simplemente no respondía. Bajé. El viento había cesado, todo era silencio, hasta que escuché pasos, pequeños, rápidos, detrás de mí. Giré con violencia. Nadie, pero los pasos seguían, a mi alrededor, como si algo invisible caminara en círculos. De pronto, una risa infantil rompió el aire. Una risa que conocía demasiado bien. Era la de mi hija, cuando tenía 6 años. Pero ella ahora tenía 15 y estaba en casa, o eso esperaba. La risa venía del galpón de la estación, que inexplicablemente había reaparecido detrás de mí. Como si nunca me hubiera alejado, como si nunca hubiese salido. Me acerqué hipnotizado por esa voz. La puerta se abrió sola. Dentro del galpón todo era penumbra. Solo una pequeña lámpara colgaba del techo, oscilando levemente. Bajo la luz había una mesa. Encima, una caja de cartón con mi nombre. La abrí con manos temblorosas. Dentro, objetos personales. Un mechón de cabello de mi esposa, una pulsera rota de mi hija, mi reloj viejo, una placa de identificación militar de mi padre. Todos objetos reales, íntimos, que habían estado en mi casa. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Quién los trajo? Al fondo de la caja, un papel doblado. Lo abrí. Solo decía: recordarte es pertenecer. Corrí fuera del galpón. No quería saber más, pero el mundo había cambiado. Ya no estaba en la Patagonia. La nieve había desaparecido. Ahora el suelo era árido, rojizo, como un desierto. El cielo era gris y no había nubes ni sol. El camión seguía ahí, pero oxidado, viejo, cubierto de polvo. No podía ser el mismo. Me acerqué. Dentro, una figura dormía en la litera. Abrí la puerta y me vi a mí mismo, dormido, respirando, con la expresión cansada, y sobre su pecho, el papel que había encontrado minutos antes. Recordarte es pertenecer. Pero, ¿pertenecer a qué? Cerré la puerta. Di vueltas sobre mí mismo. No había más camino, solo tierra agrietada. A lo lejos, siluetas caminaban en fila. Todos conductores, todos con uniformes distintos, algunos sin rostro, otros cargando cruces pequeñas, una procesión de olvidados. Ninguno hablaba, ninguno respiraba con normalidad, y al final de la fila, ella, mi esposa, me miró, asintió lentamente, y entonces todos giraron hacia mí al mismo tiempo. Vi sus ojos,
Todos eran míos. Caí de rodillas, grité sin sonido. El mundo no escuchaba. El cielo comenzó a vibrar, como si fuera una tela tensa a punto de romperse. Las figuras se desvanecieron, todo se desvaneció. Y otra vez estaba en el camión. Lluvia golpeando el parabrisas. 23:38. La estación frente a mí. Todo como la primera vez. Pero esta vez, al mirar el asiento del copiloto, había alguien. No me giré, no quería saber. Solo miré hacia el frente y vi una fila de camiones en el espejo retrovisor. Todos apagados, todos esperando. La radio se encendió sola. Una voz femenina, sin emoción, dijo: «Faltas tú». Intenté encender el motor. Nada. Las luces fallaban. Bajé. Abrí el capó. Todo estaba intacto. Al volver a subir, el parabrisas tenía algo escrito. Desde dentro. «Ya estás adentro». Me eché hacia atrás. Temblaba. Una sombra se deslizó por el borde de la ventana. No era humana. Era más larga que un cuerpo. Más delgada. Como un alambre con dedos. Cerré los ojos y entonces escuché una frase en la voz de mi hija. «Papá, ahora podemos estar juntos». Abrí los ojos con lágrimas. Grité su nombre. Nadie respondió. Solo la oscuridad. Solo la lluvia. Solo el mismo reloj congelado. Intenté romper el vidrio. Golpeé el tablero. Nada cambió. Fuera del camión, una figura me observaba desde la estación. No tenía rostro, pero su postura era familiar. Era como verme en un espejo opaco. Esa cosa me imitaba. Mis gestos, mi forma de respirar. Y cuando levanté la mano, ella también lo hizo, como si esperara que yo le diera permiso para entrar. No sabía cuánto tiempo llevaba allí. El reloj seguía marcando 23:38, como si el tiempo se hubiera suicidado dentro del camión. Afuera, la figura sin rostro seguía imitando cada uno de mis movimientos. Levanté el brazo y lo levantó. Me cubrí los ojos y ella hizo lo mismo. Pero entonces hice algo inesperado. No me moví. Cerré los ojos, conté hasta 5 y luego abrí apenas una rendija. La figura había desaparecido, pero no me sentí aliviado, porque al girar la cabeza, ya no estaba solo dentro del camión. La litera detrás del asiento estaba hundida, como si alguien o algo estuviera acostado. Me quedé inmóvil. Una respiración suave llenó la cabina. No era mía, era pausada, delicada. Me giré lentamente y allí estaba, una versión mía, más delgada, ojerosa, con los ojos completamente negros. Me miró con una sonrisa torcida. «Ya tomé tu lugar», dijo. «Solo faltaba que lo aceptaras». Extendió la mano, como si quisiera tocarme. Me lancé fuera del camión tropezando con la puerta. El frío me golpeó el rostro como un cachetazo. La estación ya no estaba. Todo era campo abierto, oscuro. Una noche sin estrellas. Solo el camión, solitario en medio de la nada. Entré nuevamente. Nadie en la litera. Solo el espejo retrovisor ligeramente empañado. Encendí el motor con desesperación. Esta vez funcionó. La carretera apareció frente a mí como un corte en la tela del mundo. Aceleré. Las ruedas chirriaron. El viento soplaba fuerte. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarme. Pero a los pocos kilómetros, un cartel apareció a la derecha. Uno que ya conocía. Estación de servicio San Gerardo, 3 kilómetros. Pasé de largo. Apreté los dientes. No iba a repetirlo. No esta vez. Pero el mundo no parecía compartir mi decisión. El asfalto comenzó a temblar. Las luces fallaron. Y al volver a mirar el GPS, la única ruta posible era hacia la estación. Todas las demás estaban bloqueadas. El volante se volvió pesado, como si algo invisible lo girara. Como si las manos que una vez fueron mías, ahora condujeran por mí. Cerré los ojos. Cuando los abrí, ya estaba en el desvío y el reloj. 23:38. Entré de nuevo. Ya no me resistía. La estación me recibió como un viejo amigo.
todo en su sitio, todo igual, pero esta vez no bajé del camión. Me quedé sentado, mirando la oscuridad, esperando. En algún momento la radio se encendió. Una voz familiar dijo, ¿listo para quedarte? Era la mía, grabada, falsa. Sonaba hueca, como repetida 1000 veces. Miré al espejo, no había nada. Miré al asiento del copiloto, tampoco. Pero en el tablero apareció un mensaje en letras rojas. Has sido duplicado. Sentí un vértigo repentino, como si mi cuerpo se despegara de mi conciencia, como si dos versiones de mí compitieran por existir en el mismo espacio. Una fría, otra desesperada, una tranquila, otra rota. El camión se llenó de voces, todas con mi tono, pero diciendo cosas que nunca dije. Ella aún te espera. Tu hija pregunta por ti. Este es tu hogar ahora. Quise abrir la puerta, pero ya no tenía manija. Ni ventana, ni salida, solo cabina, solo yo, o lo que quedaba de mí. Pasaron horas, días, o quizás todo ocurrió en un instante. En algún momento, el parabrisas comenzó a empañarse desde afuera. Alguien escribió una palabra, lentamente, bienvenido. Me reí, grité, golpeé los vidrios, nadie me escuchó. La radio repetía ahora una frase nueva. Faltan 2 más. Como si yo solo fuera uno de muchos, como si otros ya estuvieran en camino, como si esto no fuera una maldición individual, sino un ciclo, una estación que no recibe combustible, sino conductores. Y entonces comprendí. Yo nunca salí del primer ciclo. Todo lo que creí vivir después fue parte del mismo bucle. Las carreteras, las fugas, las repeticiones, todo era parte del mismo engaño. Como un sueño dentro de un sueño que simula despertar solo para volver a atraparte. El camión frente a mí se encendió solo. No el mío, otro, igual al mío. Las luces parpadearon. En el asiento del conductor, otro yo, más joven, más cansado, mirando al frente con ojos vacíos. Nos miramos, aunque ninguno movió la cabeza. Solo el reflejo en el parabrisas hizo contacto. Supe lo que iba a hacer. Apretaría el acelerador. Volvería a la carretera, vería el cartel, se desviaría, dormiría, despertaría, caería. Y cada vez el yo siguiente recordaría un poco menos. Hasta que ya no quedara nada. Solo cuerpos en fila, solo reflejos sin historia. Solo nombres escritos en papeles viejos. Y el mío estaba en todos. Y si tú que escuchas esto algún día viajas por la Patagonia y ves un desvío hacia una estación sin nombre y tu reloj se detiene a las 23:38, no entres, no frenes, porque si lo haces, verás tu camión estacionado y en su interior ya habrá alguien esperando, alguien con tu cara, con tu voz y con tu historia, pero sin alma. ¿Y si hay rutas que no deberían ser cruzadas? ¿Y si hay lugares que no buscan recibirnos, sino duplicarnos, repetirnos, consumirnos? Lo que escuchaste esta noche no son solo historias de miedo. Son advertencias envueltas en asfalto, neblina y silencio. Relatos de conductores que vieron el otro lado del camino. No uno lleno de curvas y baches, sino uno donde el tiempo se dobla, la identidad se rompe y lo imposible se vuelve familiar. Historias que dejaron cicatrices en quienes las vivieron. Y en ti, que ahora las conoces. Quizás la próxima vez que conduzcas solo de noche, notes algo en el espejo retrovisor. Un reflejo ligeramente fuera de lugar. Una figura que te sigue a la misma velocidad, pero que no imita tus movimientos. Tal vez escuches tu nombre en la radio cuando nadie esté hablando. O veas tu mochila en un lugar donde no debería estar. Y si alguna vez pasas por un túnel que no aparece en el GPS o una estación que no debería existir, piensa 2 veces antes de entrar. Porque hay lugares que no te dejan salir, o peor, te dejan salir incompleto. Antes de cerrar este video, cuéntanos desde qué ciudad y país estás escuchando estos relatos.
Tu comentario no es solo una forma de saber que estás ahí, es una forma de mantenernos conectados en esta oscuridad compartida. Suscríbete si aún no lo hiciste. Activa la campana porque cada semana te traeremos historias que no se olvidan. Historias que podrían haberle pasado a cualquiera, o quizás te estén por pasar a ti.